Bueno, desde ya muchísimas gracias por estar con nosotros esta ya noche del viernes. Por supuesto, estamos aquí compañeros de distintas organizaciones, Opama, Transporte Público es Prioridad, colegas, colaboradores, para hablar ya cómo las estrategias y cómo vamos a plantear la reforma del transporte, porque se está dilatando un poco más de la cuenta y sin embargo, ya tenemos las herramientas para comenzar a andar este proceso de reforma. Les comento primero la dinámica de esta sesión, de este espacio. Vamos a tener un resumen de la audiencia pública que tuvimos ayer jueves con algunos miembros de los diputados, de la Cámara de Diputados, y también con representantes del Viceministerio de Transporte. Luego vamos a dar espacio al arquitecto Fernando Maidana, que nos acompaña para la presentación de la versión del anteproyecto que justamente la Gobernación de Central propone para hacer andar este proceso de reforma. Y después vamos a presentar distintos temas que nuestros pareceres de los equipos de OPAMA, de Transporte Público es Prioridad y de nuestros compañeros aliados de las distintas áreas técnicas y sociales. Así que, Vero, te cedo la palabra para que nos hables un poquito para los pareceres de la audiencia de ayer. Sí, muchísimas gracias, compañero. Particularmente para nosotros Encarnación fue la verdad una aventura que nos enteramos 24 horas antes de esta audiencia. Gracias a la ayuda de los compañeros y compañeras de Opama pudimos llegar a tiempo cumplir. En- y para nosotros fue bastante importante realmente que esté una voz representativa afuera, que esté fuera del central, ¿verdad? En- Hubo una presentación muy buena al inicio de la arquitecta Sara Martínez, en la que la verdad particularmente es la visión que también coincidimos con todos los puntos que ella expuso sobre las dificultades que están habiendo realmente ahora a nivel del transporte público nacional, ¿verdad? Otra de los puntos que a mí me parecieron muy destacables y muy importantes es que al escuchar las voces de los distintos activistas de los distintos lugares incluso, y también arquitectos urbanistas que estuvieron dando su parecer de esta situación, todos llegamos a la misma conclusión de que el problema no son la falta de planes ni técnicos, ni voluntades de activistas, ni voluntarios, ni ciudadanía, sino que es un problema político, es un problema de voluntad política. Esto es la voz como que nos unió a todos en este punto, ¿verdad? Le escuchamos al viceministro de Transporte, a Emiliano Fernández, en algunos intercambios que tuvimos particularmente él y yo, por una crítica que le estuve haciendo justamente por este tema de la visión que acaba en calle última, que él mismo mencionó, que el país acaba en calle última. Me mencionó, por ejemplo, de que las áreas metropolitanas todavía no se pudieron desarrollar en otras zonas porque ellos no tenían todavía todos los requisitos, los parámetros necesarios como para que eso suceda, ¿verdad? Que a mí me pareció la verdad que bastante escueto y coincido bastante con la compañera Griselda Opama cuando dice que nos están mintiendo en varias cosas, ¿verdad? Le escuchamos a los técnicos del MOPC que dijeron realmente lo mismo también, que recién ahora ellos están preparados para empezar con este nuevo anteproyecto de ley a crear o conformar áreas metropolitanas que es muy poco por decir, ¿verdad? Y particularmente mi queja es que, bueno, no podían, ¿por qué? No había voluntad política, que otra vez refuerza el, la problemática real de fondo de esto, ¿verdad? Le escuchamos también a César Ruiz Díaz, ahí le va a comentar un poco más al compañero Gustavo sobre lo que estaba diciendo, también la postura de Pama que estuvo, la verdad, sólida y acompañamos por completo. Agradecemos también de paso la alianza que es muy importante para nosotros en el interior, en el apoyo que ellos nos están dando para poder llevar esta lucha a nivel nacional. Y nosotros lo que dijimos, hicimos un pequeñito discurso más bien emotivo para que la gente pueda interiorizar qué significa para nosotros desde acá, desde el sur y en otros lugares que puede ser mucho peor la situación de que está sucediendo en el transporte público. Remarcando esto, falta voluntad. Le escuchamos también al diputado Raúl Benítez, que estuvo haciéndole varias preguntas a las autoridades y lo que él mucho remarcó fue, bueno, dale, ¿cuándo? Fecha.
día específico va a estar realmente ya el anteproyecto de ley que presentó en diciembre, supuestamente ya estaba presentado desde del viceministerio. Y eso sí, en general, lo que se pudo hablar. Yo creo que es muy interesante que todos puedan escuchar, no dura tanto, está en el YouTube de la cámara. Y les invito también, le pido también al compañero que agregue lo que falta de Opama y Cetrapan, por favor, en este resumen. Claro, nada, por supuesto, siempre están los intereses ahí defendiéndose, defendiendo el statu quo. Estuvo hablando César Ruiz Díaz de que, por ejemplo, la modalidad de subsidio actual en la versión para la opinión pública de ello es que supuestamente es solamente una devolución que hace el Estado paraguayo a la inversión privada en el transporte público, mientras que nosotros le recordamos a la gente que en realidad eh, esa devolución no es sino un pago diferido acordado ya entre gobierno y empresa de transporte para medir justamente los aspectos mínimos de calidad de servicio. Todos sabemos que, al menos en el área metropolitana de Asunción, está caída la calidad de servicio, pero aún hay algunos elementos que todavía se puede fiscalizar, como por ejemplo que los empleados de transporte, como choferes y administrativos, tengan seguridad social, que algunas condiciones técnicas mínimas de, por ejemplo, renovación de cubiertas o paso por talleres, ese tipo de detalles mínimos hacen a la devolución de la que hablaba Ruiz Díaz. Nosotros, por supuesto, como PAMA también le hicimos mucho énfasis al viceministerio de Transporte, que llevó la representación del Ministerio de Obras Públicas, a que hay mucha desigualdad en la inversión pública para la movilidad colectiva. O sea, en estos momentos la movilidad colectiva solamente recibe la inversión de un subsidio que aparte está financiado con bonos soberanos, como estuvimos escuchando en esta semana. Mientras que para la movilidad individual tenemos el caso grosero del puente Héroes del Chaco, que hasta ahora se le está dando un uso mínimo, y encima con la amenaza latentes de la autopista elevada sobre la propia vía del tren de cercanías. O sea, se estamos hablando de por lo menos 10 veces más inversión de lo que hoy se está invirtiendo en transporte público. Emiliano, el viceministro, defendió la inversión que también está haciendo obras públicas para la renovación de la red vial del Departamento Central y mencionó el caso de Mariscal López, que, bueno, hasta ahora van como 4 o 5 meses de obra que no está llegando a su conclusión. Y que, por supuesto, también tiene que compartir esa inversión con el, la movilidad individual. Así que hay muchos tires y ajustes que tipo estamos comenzando a ejercer como ciudadanía organizada para defender nuestros derechos a una movilidad más eficiente. Bueno, Eh, eso fue por nuestra parte de digamos, por supuesto vamos a entrar en más detalles de cada uno de estos temas, pero ahora me gustaría pasar a la siguiente parte del espacio, que justamente hoy nos acompaña el arquitecto Fernando Maidana. Fernando, ¿estás allí? Estoy acá. ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, Fernando se va a presentar a nosotros, va a contarnos en qué consiste el anteproyecto que viene justamente a complementar la iniciativa del viceministerio de Transporte que aún no se concreta y que nos ayudará seguramente a ejercer presión para que podamos discutir ya la reforma. Así que, Fernando, a tus órdenes. Mil gracias, Gustavo. Bueno, me gustaría primero que nada compartir lo presentado, ¿verdad? O sea, las cosas que presentamos en la gobernación y también me gustaría después de eso compartir una reflexión personal, ¿verdad? Para ponerle en contexto a las personas bueno, o que se perdieron de las noticias o no pudieron leer o escuchar nada al respecto. La gobernación desde el año pasado está, o sea, a pedido inclusive expreso del gobernador Ricardo Estigarribia. eh, bueno, perdón, me presento un poquito, me pediste que me presente, Gustavo.
Fernando Maidana es mi nombre, soy arquitecto urbanista, recibí arquitecto acá en la Universidad Nacional de Asunción. Luego tengo un posgrado en la Universidad de Buenos Aires en Planificación Urbana Metropolitana y una maestría en Planificación y Políticas Urbanas en Holanda. Y bueno, a mí el gobernador justamente me invita a formar parte del equipo de la gobernación para trabajar en un proyecto para el transporte público, ¿verdad? O sea, todo esto nació desde la pregunta del gobernador que a él lo que interesaba saber era cuánto lo que cuesta realmente un transporte público digno, ¿verdad? O sea, fue a través de esa pregunta que me hizo que nació todas estas iniciativas, porque a él le interesaba saber cuánta plata para ver si podíamos nosotros invertir, ¿verdad? Desde la gobernación. Y fue así que desde el año pasado, que en realidad desde el comienzo de la gestión ya de esta administración, que es la gobernación, estamos trabajando en proyectos de transporte público. El año pasado, exactamente en abril del año pasado, nosotros entregamos la primera parte del trabajo, ¿verdad? Nosotros presentamos un proyecto ejecutivo que consistió básicamente en un plano, ¿verdad? En un plano de Asunción y del Departamento Central, en donde nosotros hicimos ese trabajo de reordenar todos los itinerarios de los buses para presentar una propuesta de itinerarios más eficientes, ¿verdad? O sea, hicimos ese trabajo de dibujar itinerario por itinerario para que como mínimo 80% de toda Asunción y el Departamento Central no vivan más de 5 cuadras de una parada de bus, ¿verdad? Y luego también, bueno, presentamos justamente este proyecto ejecutivo con unas frecuencias, ¿verdad? O sea, con un cálculo de frecuencias para que los buses en hora pico no superen, no pasen más de 5 minutos entre cada bus, que fuera de horario pico sea máximo 15 minutos y en la madrugada 60 minutos, ¿verdad? Pero lo que presentamos en este proyecto ejecutivo fue una propuesta justamente de un servicio de 24 horas y de vuelta con una cobertura donde como mínimo el 80% viva a menos de 5 cuadras, ¿verdad? Y por último también ahí hicimos el cálculo financiero de cuánto es lo que esto podría costar y llegamos con ese cálculo de que con el presupuesto actual que hoy se usa, o sea que con todo el ingreso, o sea, el dinero que ingresa hoy al sistema de transporte público, pagado por los pasajeros, más lo que se usa en el presupuesto del subsidio, con esta plata actual ya se puede hacer una reestructuración o sea, y lograr niveles de servicios el doble de lo que existe hoy, ¿verdad? O sea, y como les decía, 24 horas de servicio, 5 minutos en horario pico, ¿verdad? Entonces nosotros lo entregamos el año pasado en abril al MOPC y lastimosamente desde el año pasado que no tenemos respuesta, no hubo nunca una respuesta ni por nota ni por nada, o sea, no hubo ninguna invitación en las mesas de trabajo que creamos, que abrimos en el Congreso tampoco aparecieron en su momento, ¿verdad? Entonces, lastimosamente se vio truncado ahí, o sea, nos chocamos con una pared, una falta de apertura del MOPC para trabajar en una propuesta ejecutiva, ¿verdad? Y luego nosotros el año pasado íbamos a presentar ya la ley, que esta ley que presentamos ya lo teníamos preparado el año pasado, pero el MOPC, cuando nosotros presentamos el proyecto ejecutivo, el viceministro salió en toda la prensa a decir que ellos ya tenían una solución, que ellos ya tenían un proyecto de reestructuración, que ellos ya tenían su proyecto de ley. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a esperar a ver qué ellos presentan y a partir de ahí nosotros hacer también nuestros aportes, ¿verdad? Y sumar a la conversación y al debate y hacer nuestra contrapropuesta, ¿verdad? Pero bueno, pasó efectivamente un año y el viceministerio de Transporte nunca presentó nada, ¿verdad? O sea, presentaron un PowerPoint, si bien hicieron talleres donde socializaron su borrador de ley, eh, nunca presentaron el proyecto realmente, ¿verdad? Entonces nosotros ya con el gobernador, o sea, el gobernador pues, simplemente volvió a decirme más, no, avancemos con esto.
y bueno, y que el diputado Raúl Benítez también, ¿verdad? Eh, entonces, efectivamente, este lunes que pasó presentamos la segunda parte de nuestro trabajo, que era el proyecto de ley, ¿verdad? Y ahí quiero hacer un paréntesis, porque me encantaría que todos podamos entender, por más que sea un poco técnico, me encantaría que podamos entender. Cuando nosotros hablamos del transporte público, nosotros tenemos que como que imaginarnos siete niveles dentro del transporte público. Lo primero que nosotros tenemos que considerar es la gobernanza del transporte público. Esa es la primera dimensión. La gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Es básicamente quiénes son las autoridades, quiénes van a ser las autoridades y quiénes van a decidir, quiénes van a tomar las decisiones sobre el transporte público. La gobernanza es algo que se diseña, o sea, toda política pública sobre cualquier tema, sobre vivienda, sobre salud, sobre educación, sobre transporte público, sobre lo que sea. Toda dimensión de política pública requiere una gobernanza pensada, ¿verdad? Luego, después de la gobernanza, tenemos lo que es la regulación, ¿verdad? Esa es la segunda pata, ¿verdad? O sea, el segundo ámbito del transporte público. La regulación es las reglas de juego, las reglas, ¿verdad? O sea, las normas y las leyes que van a poner justamente las normas sobre el servicio de transporte público. Esa es la segunda pata, ¿verdad? La regulación. Una vez que tengamos la regulación y las normas y las reglas de juego, la tercera parte es la planificación del servicio. La planificación, como les decía, es tener un mapa, ¿verdad? De todo el área a intervenir, en donde vos puedas sentarte de vuelta a dibujar itinerario por itinerario para una mejor cobertura, o sea, para una buena cobertura, y es justamente planificar también las frecuencias y la cantidad de buses, ¿verdad? Entonces, con esa planificación, vos te sentás a ver todos los detalles operativos, o sea, del servicio, ¿verdad? O sea, todos los detalles del servicio. Y ahí en la planificación, por supuesto, también entra el aspecto financiero. Pero bueno, una vez que vos tenés la planificación, ahí recién uno pasa a la operación, ¿verdad? Y la operación implica las licitaciones, los contratos, ¿verdad? Y justamente ya todo el día a día del cobrar el pasaje, de pagar el subsidio, ¿verdad? O sea, esa es la parte operativa. Luego, aparte de la operativa, es otra dimensión, es la fiscalización, ¿verdad? Entonces, con todas las normas que se establecieron inicialmente, hay que fiscalizar de que efectivamente el servicio cumpla, ¿verdad? Cumpla lo que se estableció en el contrato y cumpla lo que se establece en la ley. Entonces, la fiscalización es otra dimensión de vuelta del transporte, del servicio de transporte público. Y por último, de la fiscalización, bueno, justamente en esta parte está el subsidio, ¿verdad? Que yo le pongo ahí como una pata también, ¿verdad? Porque tiene que ver toda una logística también, ¿verdad? ¿Y por qué les hablo de todas estas dimensiones, verdad? Porque cada una de estas dimensiones del transporte público requieren, pienso, ¿verdad? Requieren un estudio y requieren, o sea, todas estas dimensiones requieren una operatividad, una logística, ¿verdad? Y hoy en día, estas 5 o 6 dimensiones que yo les acabo de mencionar están muy desordenadas hoy en día según las leyes actuales. Las leyes, nosotros tenemos 4 leyes del transporte público. Tenemos la ley 1590, que fue la que creó en su momento la CETAMA, la Secretaría de Transporte Metropolitano de Asunción, y que en esa misma ley también se había creado la DINATRAN, ¿verdad? La Dirección Nacional de Transporte. Luego tenemos la otra ley, que es la ley de creación del Viceministerio de Transporte. En esa ley se elimina CETAMA, se mantiene la DINATRAN, pero se elimina la CETAMA, ¿verdad? Y ahí cuando con la ley del Viceministerio de Transporte se elimina un poco, o sea, se crean algunos vacíos legales y también al mismo tiempo se crean superposición de funciones entre el Viceministerio de Transporte y la DINATRAN. Por otro lado, también la tercera ley que tenemos es la ley orgánica departamental, o sea, la ley de las gobernaciones, ¿verdad? Y en esta ley de las gobernaciones justamente se le atribuye a las gobernaciones la potestad
de encargarse del transporte departamental. En el artículo 16, en el inciso H, se establece a las gobernaciones con potestad para intervenir y manejar el transporte público. Pero lastimosamente eso, o sea, dice esto, pero no dice nada más, no dice en qué aspectos, no dice cómo se coordinaría con el gobierno nacional o con la INATRAN, ¿verdad? Entonces ahí hay una ambigüedad y un vacío legal gigantesco. Y por último, la cuarta ley es la ley orgánica municipal, ¿verdad? Que es donde se establecen las funciones a las municipalidades para justamente también operar los transportes internos y para la fiscalización también, ¿verdad? Entonces, acá también se generan superposición de funciones con lo que podría ser la gobernación, ¿verdad? Que tiene una ley muy ambigua. Entonces, estas 6 dimensiones sobre el transporte público hoy en día están totalmente desordenadas. Y justamente en base a esta realidad de nuestro transporte público, o sea, de nuestros sistemas, y atendiendo también una segunda realidad de que claramente al Viceministerio de Transporte no le da el cuero de ocuparse del transporte público en todo el país, ¿verdad? O sea, hoy tenemos, como habíamos mencionado y algunos ya me escucharon decirlo, tenemos una institución del gobierno nacional que solamente y a duras penas se encarga de Asunción y Gran Asunción y efectivamente ignora completamente y deja de lado al resto del país. Entonces, estamos efectivamente ante una institución nacional que no se encarga de absolutamente nada del territorio nacional. Entonces, acá la realidad es que, y ahí yo quiero continuar un poco el debate que tuvimos ayer en la audiencia acá en el Congreso. Asumamos el escenario ficticio, hipotético, que el Viceministerio de Transporte sinceramente tiene voluntad política. Asumamos momentáneamente ese escenario. De igual manera, nosotros, o sea, se puede ver que esa voluntad no es suficiente porque no tienen la capacidad operativa. O sea, no tienen esa capacidad de implementar soluciones a todo el país en un corto tiempo, ¿verdad? Entonces, en el mejor de los casos, que el viceministerio tuviese la voluntad, no tiene la capacidad. O sea, ya demuestra, o sea, los hechos y las pruebas están de que no tienen la capacidad de ocuparse de, de Asunción nomás luego, ¿verdad? De Asunción y Gran Asunción y mucho menos del resto del país. Entonces, ante el desorden legislativo que tenemos y ante la evidente falta de capacidad del Viceministerio de Transporte, pero no es capacidad técnica, ¿eh? Porque ahí en el Viceministerio de Transporte hay técnicos muy buenos. Sin embargo, lo que no tienen es capacidad operativa, no técnica, sino operativa. Entonces, ante este desorden legislativo y ante esta falta de capacidad operativa, necesitamos justamente reestructurar, o sea, y reordenar esa gobernanza que yo les decía hace rato, ¿verdad? Esa es la primera pata del sistema. O sea, necesitamos reordenar quiénes toman decisiones sobre el transporte público. Entonces ahí es que la gobernación de central lo que propone es reordenar las responsabilidades y las atribuciones entre los 3 niveles de gobierno, para que los 3 niveles de gobierno se encarguen de diferentes cosas y para que efectivamente cada uno pueda trabajar de manera paralela, ¿verdad? Y no tener que depender 100% de una única institución como el Viceministerio de Transporte. Entonces lo que nosotros planteamos en este proyecto de ley es que el gobierno nacional, o sea, el Viceministerio de Transporte, se siga encargando de la regulación nacional, o sea, de poner la normativa, las reglas de juego, que se sigan encargando de la fiscalización, justamente, ¿verdad? De que todos estemos cumpliendo esas normas que ellos ponen. Y ahí lo que nosotros proponemos es que ellos, que sea, que el Viceministerio de Transporte, se encargue de los buses de media distancia, que son los buses interdepartamentales, ¿verdad? O sea, son los buses que pasan por más de uno o dos departamentos, y que se encarguen de los buses de larga distancia, o sea, los buses internacionales. Pero que los buses de corta distancia, que son los intermunicipales, o sea, de un municipio a otro,
y los buses internos, que esto se encarguen las gobernaciones en conjunto con las municipalidades. Entonces lo que nosotros planteamos es que las gobernaciones con las municipalidades se encarguen de planificar el sistema para cada uno de sus departamentos. O sea, que la gobernación de Central con los municipios de Central planifiquen el servicio de transporte público para Central. Que la gobernación y los municipios de Itapúa se encarguen de planificar y de operar el transporte público de Itapúa, ¿verdad? De manera que todos los departamentos del país no estén a la espera de que el Viceministerio de Transporte les dé bola o que alguna vez tenga una capacidad operativa para poder atenderles, ¿verdad? Entonces ahí es que nosotros, la propuesta de vuelta es centralizar la normatividad, ¿verdad? De que el Viceministerio de Transporte se encargue de la normatividad, pero descentralizar la operatividad, ¿verdad? Que cada departamento tenga la capacidad de planificar y de implementar su servicio de transporte público y que pueda planificar y implementar las soluciones que necesite, sin tener que depender del Viceministerio de Transporte. Por supuesto, eso sí, van a tener, o sea, todos lo que proponemos es que todos estos servicios departamentales sigan las normativas que el Viceministerio de Transporte disponga, pero efectivamente en la capacidad operativa, o sea, que la parte operativa la pasen para las gobernaciones y municipalidades. Entonces, eso es un poco la propuesta, ¿verdad? Que nosotros presentamos el año pasado y lo que presentamos ahora este lunes. Y quiero terminar un poquito, para no extenderme, un poco de reflexión también, ¿verdad? Yo como técnico veo que efectivamente, realmente como dijeron ya al inicio, ¿verdad? Sinceramente acá no pasa por proyectos, no pasa por la parte técnica, no pasa por la parte ejecutiva, porque sinceramente existen de sobra proyectos ejecutivos. Aparte del proyecto que presentamos de la gobernación, existe un proyecto de la COICA, que la COICA por cooperación internacional le dio al MOPC. Aparte de este proyecto de COICA, hay un proyecto del Banco Mundial. Aparte, hay otro proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, estudios y proyectos sobran. Lo que falta es la voluntad política, ¿verdad? Y ahí yo creo que ahora mismo yo creo que la discusión que deberíamos tener todos es de cómo hacemos para que exista voluntad política, cómo hacemos para presionar a que haya voluntad política para implementar las soluciones, ¿verdad? A mí me parece que lo que Obama está haciendo es admirable, lo que están haciendo también en Encarnación es admirable, pero tal vez todavía no es suficiente, tal vez tenemos que crear uno en Ciudad del Este, otro en Villarrica, otro en Concepción, otro en el Chaco, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá lo que tenemos que plantearnos es cómo presionamos a que haya voluntad política para que los proyectos que sobran sean implementados, ¿verdad? Esa es la pregunta que yo todavía tengo, o sea, y que me hago y que yo propongo que deberíamos hacernos todos. Y me quedo acá para no extenderme. Muchas gracias, Fernando. Así que, bueno, hay muchos aspectos que pueden ser debatidos. Acá, bueno, necesitamos también darles el espacio también a los compañeros de Encarnación, que ellos también tienen un proyecto de transporte público para la ciudad, que están justamente tratando de hacer que se eche a andar. Así que entiendo que estamos con Alejandro. ¿Estás allí? Sí, acá estoy. Saludos. Bueno, ¿cómo estás? Mira, presentate, por favor, y cuéntanos. Dale, dale. Primero, gracias por el espacio, gracias por decidirte a hacer esto. Siempre es importante tener este tipo de conversaciones que abren un poco más hacia la comunidad y tener este tipo de debates, ¿verdad? En especial desde nosotros que somos los técnicos que andamos detrás, así como mencionó Fernando, ¿verdad? Técnicos somos muchos, voluntad política es lo que hace falta, ¿verdad? Y nosotros lo vivimos acá en Encarnación
Ustedes lo viven en Asunción. Creo que la única ciudad que más o menos la está remando es Ciudad del Este, pero porque hay ahí realmente una voluntad política para llevar adelante y a ellos, irónicamente, les faltan más técnicos para poder implementar un sistema mejor. Eh, en un resumen rápido, lo que nosotros habíamos propuesto en su momento, ya va a ser casi 2 años de esto, era la mejora total del sistema de transporte con una inversión relativamente baja y que los números daban en ese momento para que cerraban económicamente para que sea sostenible e incluso ahora que en Encarnación se está implementando el sistema de tarifado, de estacionamiento tarifado, habíamos planteado en su momento que parte de esos ingresos iban a ir para el subsidio local, ya que, así como mencionó Fernando, ¿verdad? El, fuera de la capital del área metropolitana de Asunción no hay subsidio para transporte público en el resto del país. Eh, tenemos, por ejemplo, la ley de billetaje que dice que todas las ciudades con más de 100.000 habitantes tendrían que haber tenido desde el 2017 el billetaje. Y sin embargo, estamos a 10 años de que comenzó esa conversación y aún no tenemos fuera de la capital, fuera de Asunción, e incluso a Asunción le tomó 5 años comenzar a utilizar ese sistema. Tenemos la ley de vehículos eléctricos que permite la exoneración en la importación de vehículos y más aún para el sistema de transporte, con lo cual se abaratan muchísimo los costos y sin embargo seguimos optando por buses a combustión, ¿no? Y finalmente, a modo de comentario, tan solo acá en Encarnación, nosotros tuvimos, o sea, hubo una posibilidad de hacer eh, esta mejora de transporte, sin embargo, la voluntad política y los intereses de que mezquinos, el ego de los que están en la toma de decisión, jugó en contra del beneficio de la mayoría en el sur. Y bueno, y hasta acá no mi plague ahora. Porque la parte técnica para mí que Fernando lo explicó bastante bien y no quisiera ahondar ahí y ocupar mucho más mi tiempo. Nuevamente, gracias por el espacio. Bueno, tenemos la palabra de, a ver, un momentito. Pero, ¿podrías ordenar un poquito el orden? Porque creo que tenías personas invitadas que querían hacer uso de la palabra. Sí, para complementar un poco lo de Encarnación, quería saber si aquí la arquitecta María José Núñez tenía algo que aportar. Ahí te estoy dando la posibilidad de hablar. Mientras estaba María José, supongo que podemos pasar con Grisel. Hola, hola, ahí se quedó colgado. Ahora escucha. ¿Se escucha? Sí, sí. Se escucha. Ah, bueno. Bueno, yo corto nomás porque estoy escuchando atentamente lo que estaba comentando Fer y estoy nada más que comentarle que estoy muy feliz de nuevamente tener este espacio. Siempre es importante volvernos a reunir para recordarnos nuestros objetivos siendo parte de grupos de lucha y, y que esa pregunta que hizo Fer de qué podemos hacer para que haya voluntad política me dejó pensando un montón porque tanto hacemos pero aún no sucede y en algún momento vamos a encontrar la fórmula.
Hoy me tocó hablar con muchísima gente y tengo muchísima información en mi cabeza y justamente una de las cosas em, que hablamos era de que hay demasiada gente haciendo mucho esfuerzo en el país y que en algún momento esa balanza se va a inclinar hacia nuestro lado o elevar, vamos a decirlo, hacia nuestro lado. Porque hoy me entusiasmó mucho encontrar gente que está muy involucrada en muchas luchas y también ya con casos de pequeñas victorias logradas y éxito. Entonces, ojalá eso en algún momento se traduzca en el transporte público también. Bueno, ya muchísimas gracias, María José, por compartir con nosotros. Bueno, creo que tenemos muchos acuerdos en el sentido de que el siguiente paso es la acción pública de la sociedad, de todos nosotros, para presionar justamente para que esto salga, porque está ya demostrada la capacidad, o al menos tenemos ya, ¿cómo se dice? Insumos, ya tenemos insumos para comenzar a construir lo que realmente necesitamos. O sea, tampoco es cuestión de descubrir la pólvora. Creo que muchos de nosotros ya hemos experimentado hemos tenido experiencias de uso de sistemas de movilidad sostenibles, amigables con la ciudad y con las personas. Así que nada, o sea, continuar empujando la acción pública. Griselda, ¿estás por allí? Me gustaría compartir digamos, lo que estuvimos trabajando desde Opama en los últimos días y las siguientes acciones que vamos a estar presentando. Griselda, ¿estás allí? Ok. Entiendo que está con problemas de señal. Pero, ¿tenés a alguien más que quiera compartir de tu lado? Ahí le di el poder para hablar a Griselda. Ah, ok, ok. Eso era. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Bien? Ahora sí, ahora sí. Muy bien, genial. Muchísimas gracias, Gustavo, Vero, Fer, Ale, bueno, María José también. Creo que coincidimos todos los que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? En digamos, el diagnóstico e incluso en qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y también coincidimos en cuál es el problema. Lastimosamente, la voluntad política del actual gobierno no favorece a los pasajeros y pasajeras ni favorece a la ciudadanía en realidad, porque lo que sufrimos hoy en el área metropolitana en el tráfico también ya afecta terriblemente la calidad de vida de las personas que incluso se movilizan en sus vehículos particulares y autos y motos, ¿verdad? Hoy en día en el área metropolitana sufrimos las horas de tránsito o los embotellamientos, ¿verdad? Desde las diferentes formas de movilizarse, pero evidentemente hay un deterioro muy grande del servicio de transporte que tenemos acá en el área metropolitana, que es el servicio de buses. El último informe que leímos habla de que solo un 7% de la población ya utiliza el transporte público y esto realmente es muy preocupante. Y ante esta evidencia, lo terrible es que desde el Estado no se avisora una gran inversión pública para favorecer la movilidad colectiva, ¿verdad? Todo lo que vemos hasta ahora y los anuncios que, que hace el gobierno a través del MOPC, a través del Ministerio de Economía, el BEM, son todas políticas que benefician a la movilidad individual, ¿verdad? Tenemos ampliación de ruta, ahora está el tema del
del viaducto, otro viaducto que anunciaron que va a unir Luque a Asunción, ¿verdad? Incluso tenemos puentes que llevan a la nada, ¿verdad? Pero cero inversión a transporte, ¿verdad? Eso es importante visualizar. Si miramos el presupuesto del Viceministerio de Transporte de los últimos 5 años, básicamente solo tiene 3 ítems. Tiene subsidio, que es el mayor porcentaje de lo presupuestado. Tiene los rubros para pagar los salarios de sus trabajadores y otro rubro que dice de inversión en infraestructura, que es bajísimo y que generalmente estos últimos 5 años por lo menos no se ejecutó ese rubro. O sea, ni siquiera ese pequeñísimo rubro que tienen de inversión en infraestructura se ocupan de ejecutar, ¿verdad? Lo que sí se ejecuta y que siempre hace falta más dinero es el subsidio, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a hablar de una reforma, de mejorar como viene prometiendo este gobierno desde que ganó Santiago Peña, que anuncia que el transporte va a ser la prioridad, que anuncia que llevamos 2 años con la famosa promesa de la reforma, que hasta ahora ni siquiera se presentó formalmente ante el Congreso. Y miramos el presupuesto, lo que nos damos cuenta es que nos mienten descaradamente, ¿verdad? Porque sin presupuesto desde el Estado no se puede hacer nada. Entonces, ¿dónde queda muy evidente que no tienen voluntad política? Primero, porque no hay ninguna inversión pública a corto, mediano o largo plazo que tenga que ver con el transporte. No hay un anuncio de financiamiento o de inicio de los trabajos para el tren de cercanía. No hay un anuncio que hable de retomar el Metrobús. No hay un anuncio de inversión en el sistema de buses. Y sobre todo, tampoco hay presupuesto. Entonces, con esos dos elementos nos damos cuenta que en realidad todo este tiempo nos están mintiendo y que no hay ninguna ganas, ninguna intención de realmente mejorar esto, lo que es muy preocupante y que confirma que la verdad es que como pasajeros y pasajeras, y por suerte que contamos también con la alianza y el apoyo de los técnicos, tenemos que empezar a reclamarlo de manera más vehemente, porque o si no vamos a colapsar todos intentando ejercer nuestro derecho a la movilidad. Yo me quiero tomar un poco el tiempo para explicarlo del subsidio, porque me preocupa bastante que el ministro de Economía de manera tan irresponsable salga a decir que el subsidio debe ser eliminado para mejorar el sistema de transporte. Y no plantea nada más, ¿verdad? Simplemente dice el subsidio debe ser eliminado y ahí vamos a mejorar mágicamente. Y la verdad es que es muy irresponsable. Primero porque la eliminación del subsidio lo que haría es encarecer el costo del pasaje para el gasto de bolsillo de los pasajeros y pasajeras del área metropolitana. Pero además nada tiene que ver con la mejora de la calidad del servicio. De hecho, el servicio hoy es pésimo, es inseguro, porque el Viceministerio de Transporte no tiene ninguna capacidad operativa y tampoco el gobierno actual tiene la intención de mejorar esa capacidad, porque si tuviera esa intención también estaría pensando en cómo fortalecer esa institución del Estado y no lo hace. Entonces, primero, con el subsidio sí deberíamos tener un mínimo de condiciones de calidad con los buses que están recorriendo el área metropolitana. Y lastimosamente el Viceministerio de Transporte no controla esto y tenemos buses chatarras, buses que se desarman por el camino, buses que se incendian, pero no se condice con
el pago del costo operativo que estamos haciendo todos, por una parte desde nuestros bolsillos, que somos los pasajeros y pasajeras del área metropolitana, y por otro lado todo el país con el subsidio, ¿verdad? Entonces ahí hay una primera negligencia muy grande del Viceministerio de Transporte, que siquiera es capaz de controlar lo que hoy tiene y mucho menos es capaz de poner planes operativos que vayan a mejorar o a cambiar esto, ¿verdad? Entonces, la verdad estamos muy preocupados. Nosotras desde Opama creemos que tenemos que empezar a, a tomar acciones más fuertes, ¿verdad? De protesta, de reclamo, de movilizaciones. De hecho, el domingo pasado estuvimos haciendo una pintata con la organización Colectivo también, reclamándole al Ministerio de Obras Públicas su irresponsabilidad, su pésima gestión respecto al transporte público. Y creemos que este tipo de medidas tenemos que incrementar eh, porque claramente estamos teniendo respuestas favorables hasta ahora de mejoras, ¿verdad? Y sí tenemos un ejemplo de que con mucho reclamo, con mucha insistencia, con movilización y con presión se puede lograr con el servicio nocturno que logramos en el área metropolitana después de muchos años de no tener buses recorriendo a la noche y madrugada. Bueno, hoy tenemos por lo menos un itinerario y consideramos que bueno, ese es un logro de la ciudadanía y esperemos que se amplíe ese servicio. Y también es importante decir que ese servicio tiene muchos criterios de calidad que es inexplicable por qué el Viceministerio de Transporte no aplica a los demás itinerarios y a los demás horarios del servicio de buses, ¿verdad? Eh, bueno, y por ahí me quedo yo. Cualquier consulta a las órdenes. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Grisel, por el resumen. Fernando, creo que tiene algunas palabras porque necesita ya la despedida, pero ¿estás ahí, Fer? Sí, sí, sí. No, yo quería agregar nomás algo que justamente Ah, mencionó acá ahora Grisel, claro. eh, que efectivamente, o sea, una de las cosas que hay que mencionar es que el bus nocturno que ahora se implementó en Asunción y Central, para mí es un logro ciudadano también, ¿verdad? O sea, porque o sea, es un logro ciudadano realmente, porque el proyecto fue traído o sea, fue presentado por Opama y creo que la organización Colectivo también. Y a través de varios proyectos propuestos por las organizaciones civiles, fue que el viceministerio de Transporte agarró ese proyecto y lo bajó de manera técnica para implementarlo, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que hay que ver esa lucha, este nuevo servicio nocturno como un logro 100% ciudadano, ¿verdad? Entonces, lo que demuestra es que efectivamente un trabajo organizado, también técnico, de la ciudadanía puede tener repercusiones, ¿verdad? Y ahí yo quisiera expandir también un poco más de lo que venía diciendo hace rato. Yo creo que hay que hacer este trabajo de ir estirando a más organizaciones en todos lados, ¿verdad? Y a que se sumen a la causa del transporte público, ¿verdad? O sea, no hace falta inventar desde cero también me parece. Yo creo que en todas las ciudades del país ya existen organizaciones civiles trabajando en diferentes temas y el transporte público, o sea, innegablemente es una dimensión transversal a cualquier otro, ¿verdad? O sea, vos podés estar hablando con Teletón y decirle, ¿sabes qué? Che, apoyen pues el transporte público para que la gente pueda llegar a servicios de salud. O puedes hablar con Techo, ¿verdad? Para que el transporte público también sea una manera de tener acceso a viviendas accesibles, ¿verdad? O vivienda de emergencia en su caso, ¿verdad? Entonces yo creo que deberíamos explorar un poco la idea de ir haciendo este contacto con organizaciones que ya existen
y poner, o sea, y poner sobre la mesa de que el transporte es transversal a cualquier otra reivindicación y a cualquier otro derecho, ¿verdad? Entonces, y nada, pues me quedo de vuelta acá y sigo escuchando lo que tengan que decir los demás. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Majo, ¿tenías algunas palabras? Ay, sí. Bueno, más que nada para agregar a eso que dijo Fermay, que también con lo que pasó en Encarnación con el estacionamiento tarifado, muchísima gente empezó que en un momento no apoyaba el transporte público o la lucha del transporte público, empezó a usar esa lucha para reforzar su protesta del estacionamiento tarifado. Y ahí nomás, o sea, como entre algunos colegas hicimos un análisis de cómo es, ¿verdad? De que cuando en su momento necesitábamos apoyo ciudadano para que la lucha sea más fuerte, pero hoy cuando se le toca directamente desde otro lado también el bolsillo, vamos a decir, ahí se dan cuenta que es transversal y de que es necesario em, como garantizar el medio de transporte, la movilidad, como también otras cosas que se van a ir trabajando dentro de la ciudad para ordenar, para planificar o lo que sea. Entonces, también siento que una forma de, de ganar esta lucha es desde el hacerle entender a la gente la importancia, porque muchas veces sabemos que es un derecho, pero no lo entendemos o no lo internalizamos, o incluso hasta algunas personas no saben que es un derecho, porque nuestra cultura está demasiado arraigada al autocentrismo, ¿verdad? Entonces, todas esas reflexiones me empezaron a surgir a partir de este tema del estacionamiento tarifado y de las discusiones que se dieron a través de el pago del estacionamiento, el pago del espacio público. Entonces, si nos van a cobrar, cómo nos movemos y todo eso, que es muy interesante que la gente se empiece a cuestionar, pero también estaría bueno que veamos la forma como de dar más información y de trabajar más esa parte de entender que hay otras formas de movilizarse más que el auto. Y bueno, eso es más que nada lo que quería aportar en esta parte. Muchísimas gracias, Majo. Muchas gracias también a Fer, que se tiene que retirar también enseguida por acompañarnos. Le invitamos a seguir para la próxima también estas actividades. Eh, También esto que están hablando nuestros compañeros especialistas, ¿verdad? Que el transporte abarca mucho más derechos que ni siquiera se conocen. Quiero no, también recordar lo que estaban hablando en la audiencia pública, que decían, ¿quiénes diseñan las ciudades? ¿Verdad? ¿Qué intereses diseñan las ciudades? Que también es un punto central realmente en esta lucha y que abarca mucho más que solamente el transporte, abarca la vivienda, abarca mucho más. Entonces es cierto que tenemos que buscar más alianzas, como dice Fer, que al fin y al cabo otra vez son em, formas de hacer políticas públicas, que tenemos que empezar a aliarnos a más luchas. Yo ahora quiero pasarle la palabra a Opama para que nos siga dando un panorama de lo que es en general, en central, la lucha también que nos llega hasta acá. Por estar ahí, Fer. ¿Fer, algunas palabras, verdad? ¿Cómo? Lo que he visto con su mano levantada, nada más. Bueno, a mí me gustaría complementar por bastante buen resumen que nos dio Grisel. Es cierto, también es cierto que nosotros no nos quedamos solamente con las acciones públicas, estamos constantemente en conversaciones con los pasajeros, generalmente para denuncias, para escuchar justamente cuáles son los problemas que saltan en las calles. Estamos teniendo muchos reclamos, por ejemplo, ahora mismo
de la presión que reciben los choferes por parte de los empresarios de transporte, que eso les hace cometer ciertas cuestiones que son a veces involuntarias o a veces forman parte de una cultura que los empresarios no se encargan de remediar. O, por ejemplo, el tema del billetaje electrónico, devoluciones de pasaje que no ocurren cuando un bus se descompone. Ese tipo de detalles que hace a que la ciudadanía comience a... O sea, de hecho ya comenzó hace rato, ¿verdad? Que, tipo, vaya acumulando cierta rabia, pero que tendría que ser lo posible canalizada para una mejor organización. Nosotros, como sociedad, estamos ante una situación de muchos desafíos porque nuestro modo de vida está siendo bastante intenso en el sentido de que estamos fuertemente en una especie de... tenemos los ojos vendados ante la realidad de que estamos compitiendo contra nosotros mismos en las calles. Estamos hablando de que hay una situación de que mejor que el número que nos dio este informe del 7% de personas nada más que eligen la movilidad colectiva, porque o sea, por supuesto, hay una falta de oferta por parte del sector privado que siempre aduce sus problemas financieros, etcétera, etcétera. Y lo que nos da la evidencia de que el transporte no debería ser tan tomado como un negocio. O sea, eso es lo que vemos nosotros en Central, que hay ciertas empresas que dicen, estamos perdiendo mucho, queremos que, digamos, que se elimine el subsidio para que nosotros podamos manejar nosotros nuestra operativa. O incluso, muchas veces César Ruiz Díaz nos habla de que nosotros le vamos a entregar al gobierno los itinerarios, que se encargue el gobierno para supuestamente tirarle la pelota. Pero en realidad tenemos empresas que han cooptado itinerarios en Asunción y Central por varios años. O sea, y supongo que esta también es la realidad de muchas ciudades donde siempre la misma empresa hace el mismo servicio sin oportunidades de cambio. Es algo que tenemos que mirar y tenemos que ver cómo hacer para cambiar los modelos, ¿verdad? Y luego, luego, ante la excesiva oferta de movilidad individual, estamos en una situación en la que tenemos que verle la vuelta de educación cívica, ver cómo nosotros comenzamos a animar a las personas a ir cambiando. Yo generalmente, a mí me gustaría hablarles de los beneficios ambientales, digamos, de beneficios de salud, digamos, de poder respirar aires menos contaminados por las emisiones de gases, pero a veces es como que hay que tocar un poco el bolsillo de la gente, entonces comienzo a pensar que hay muchas libertades, es justamente un tema que estuvo en boga en estos días, la libertad. ¿Qué es la libertad? De que vos te puedas mover con tu vehículo a tal o cual parte, pero ¿qué sería la libertad? Sí, sí, es otra vez una libertad para tener que llegar temprano a tu trabajo, por ejemplo. O sea, estás usando tu libertad solamente para que puedas hacer algo que de repente con lo que no te sentís cómodo. Para eso están justamente las movilidades colectivas, para que todo aquello que no, digamos, sea un trabajo o una responsabilidad, puedas hacerlo diariamente de manera predecible, que tengas frecuencias conocidas y a un costo mucho más bajo de bolsillo. O sea, no tenés por qué andar gastando centenares de miles de guaraníes o millones de guaraníes en el mantenimiento del vehículo, del seguro, si podés gastar un poco menos. Uno de los contras, por supuesto, es la de que no se viaja cómodo. Sí, hay, digamos, un debate que hay que hacer, porque justamente falta eso, falta la inversión en buses más cómodos, más rápidos, con infraestructura propia para justamente dar ese beneficio de que puedas moverte más rápido que en un automóvil, que muchas ciudades se está probando con éxito. El tema el bus de tránsito rápido tiene justamente sus propios carriles exclusivos para que
sean una ventaja frente al uso del automóvil. Entonces, pues, generalmente solemos decir que para el automóvil dejarías ya tipo los viajes de larga distancia, los viajes más, digamos, de recreación, pero incluso eso podemos conseguir todavía con la movilidad colectiva. Así que hay mucho trabajo por hacer, voy a dejarlo acá por el momento, pero sí, necesitamos trabajar un poco más en la educación, en la enseñanza, de cuáles son los beneficios de movernos, compartir nuestros gastos de movilidad, que eso a la larga nos hace, digamos, vivir mejor económicamente, pero mejora también la vida en las ciudades, que nosotros mismos como personas mejoramos nuestra calidad de vida. Gracias, Gustavo. Quiero ahora cederle la palabra a Mónica, que es la presidenta de nuestra Comisión Ciudadana aquí en Encarnación. Vamos a ir haciendo un análisis de lo que fue nuestra lucha también acá, que tiene también sus aspectos muy particulares que creo que tal vez eh, pudieran suceder también en otros lugares que van a servirle también a la lucha a la larga, ¿verdad? Mónica, ¿estás ahí? Hola, hola, sí estoy. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Y bueno, y después de todo lo que estuvieron eh, contando sobre cómo está toda la situación respecto al transporte público a nivel nacional, eh, está muy clara la convicción de que la movilidad es un derecho que trasciende a, a todos los otros derechos también, o sea, tenemos que ir viéndolo y contemplándolo de esa manera como un derecho a la movilidad, un derecho a vivir en una ciudad que nos proporcione calidad de vida, y en eso estamos muy de acuerdo con Opama y con, con otros actores, ¿verdad?, que acompañan esta lucha. Entonces, bueno, acá en Encarnación es un hecho que entre activistas, profesionales urbanistas, coincidimos que la falta de voluntad política está frenando este desarrollo más equitativo de nuestros sistemas de transporte. Y al hablar de sistemas de transporte ya de forma plural, no estamos hablando solamente a movilizarnos en colectivo, digamos, o el transporte público puede ser también en tren, también hablamos de caminar, hablamos de utilizar bicicletas, o sea, es muy amplio y, y estamos coincidiendo en esos aspectos. Eh, Sin embargo, también tenemos esta realidad que es innegable, que es que hay una centralización y una atención de los recursos en lo que es el área metropolitana de Asunción, que si bien entendemos que hay una densidad poblacional, no se pueden ignorar eh, esta manera en la que fueron surgiendo otras áreas metropolitanas, digamos, en, en otros puntos del país y que también tienen sus necesidades eh, y, y toda esta concentración, digamos, de la atención, esta manera de centralizar o de ver esta problemática del transporte público de una manera bastante centralizada, eh, obstaculiza el desarrollo integral de todo lo que es nuestro país en general, porque somos un país pequeño y tendríamos que poder movilizarnos de una manera más accesible para poder justamente llegar a otras ciudades donde de repente se están desarrollando algunas eh, cosas como muy específicas, por ejemplo, en el sistema de salud o en la educación, las universidades. Voy a dar así como un ejemplo muy puntual, de repente si yo tengo que acceder a un tratamiento médico muy particular, obviamente al país no le conviene estar eh, como se dice, teniendo esos recursos dispersos, no se puede, o sea, es bastante, para la parte económica es como un poco complicado. Entonces, bueno, nos toca trasladarnos, es un hecho ya de verdad acá en nuestra zona, mucha gente que viaja para hacerse un tratamiento oncológico, por ejemplo, y, y te estás enfrentando con esta situación de que la movilidad, incluso yendo de repente en auto o en un vehículo particular, es complicada. Entonces, en este contexto y teniendo en cuenta nuestro plano local, eh, hoy resalta la falta de documentación oficial clara y accesible sobre todos los procesos que se estuvieron dando en cuanto a la planificación y gestión de lo que es la Asociación de Municipios del Área Metropolitana de Encarnación,
que incluye a los distritos de Capitán Miranda, San Juan del Paraná y Cambreta. Y esto que nos genera y mucha incertidumbre y dificulta esa participación ciudadana que es tan importante y que es importante que esté informada. Entonces es sumamente necesario que haya transparencia y acceso a la información para poder incidir de una manera efectiva en la mejora de nuestro sistema de transporte locales. No nos sirve que la gente esté enojada porque no tiene colectivo y que salga a explotar bombas nomás en el centro de Encarnación o a salir a hacer caravana. No va a poder luego. Entonces es como que muy chocante que todo esto ocurra, pero lastimosamente al no haber documentación clara sobre cómo estuvo siendo el proceso de lo que tiene que ver con el sistema de transporte público en Encarnación, la gente no tiene de dónde agarrarse para que a través de este sistema burocrático de las instituciones públicas podamos dar pelea. Entonces, bueno, ante esta realidad eh, es súper necesario fortalecer las alianzas, así como estamos trabajando con OPAMA y con otras organizaciones de pasajeros a lo largo y ancho del país y, y así ir articulando y tejer estas redes de apoyo mutuo, compartiendo las experiencias y pensando en las estrategias para que podamos ser escuchados verdaderamente. Eh, en fin, este debate profundo y continuo con la ciudadanía es sumamente necesario y se tiene que involucrar a los usuarios en todo esto para escuchar sus experiencias y de esa manera ir construyendo las soluciones que se adapten a cada realidad, porque no se puede negar que acá ya existe un área metropolitana de Encarnación conformada. Eh, yo misma no me puedo imaginar como otra cosa esto porque vengo a Encarnación por motivos laborales, por motivos de estudio y siempre me encuentro con gente haciendo los mismos recorridos de 36 a 40 kilómetros, de repente yendo a Colonias Unidas, Trinidad, Capitán Miranda, por todo el camino se sube gente que hace estos viajes específicos a Encarnación por diversos motivos, ya que es una capital departamental y así como nos sucede a nivel nacional respecto a nuestra capital, que es Asunción, bueno, también ocurre esto a nivel departamental de Itapúa, digamos, con Encarnación, que es su capital departamental. Entonces, no se puede negar esto, no se puede dejar todo el aporte técnico que ya existe, dejar esto de lado, negar y salir a decir, a mí me parece que tenemos que pedir también los 10 colectivos donados y ver qué hacemos con eso. Ese nivel de improvisación no corresponde para Encarnación y para su área metropolitana porque ya hay estudios y se están ignorando porque volvemos otra vez a lo que estábamos hablando sobre la falta de voluntad política. Y bueno, finalmente para ir cerrando con lo que tengo para aportar, eh, esa interrogante de qué hacer, cómo hacer frente a esa falta de voluntad política, yo creo que algo fundamental en todo esto es tener un buen registro de esta lucha en un formato documental, ir contando nuestra historia, porque algún día vamos a tener un sistema de transporte público como corresponde, digno, de calidad. Y si nos llega a tocar un poco más tarde, ahí tiene que estar documentada nuestra historia y nuestra lucha, eh, mostrándole a la gente quiénes fueron los que obstaculizaron todos los procesos y no nos permitieron disfrutar de todo eso mucho antes. Tenemos que saber contarle a la gente quiénes fueron los antagonistas de toda esta historia que estamos viviendo, porque de esa manera uno construye memoria y la lucha del transporte público ya tiene su tiempo y va a seguir siendo porque, como siempre decimos con la comisión, hasta el tren no paramos. Nos deben un tren, nuestro país se merece un tren, la gente se merece movilizarse en un tren y, y cuando lo tengamos, no, ya de una manera así como resignada, digo, pero a la vez pensando en ese momento con esperanza, pienso que tenemos que estar ahí para contar quiénes fueron los que hoy decidieron que no podamos estar disfrutando de eso ya, pese a toda la información técnica y a todos los recursos disponibles para poder invertir en esa movilidad colectiva que estamos hablando. Así que eso es de mi parte, muchas gracias. No, por favor, muy valioso el testimonio. Bueno, tenemos Mauri, ¿estás por casualidad por allí?
Creo que había que aceptar unos permisos, ¿verdad? Para ser orador, habilitar el micrófono. Ya le invité, creo que falta que acepte o tal vez él pida para hablar. Bueno, mientras tanto, por ahí tenemos, no sé si podemos habilitar el espacio para... creo que Mauricio ya está. Mauricio, Hola, perdón, sí estoy. Disculpen, me tarde, estaba dando clase y ahora salí. ¿qué posibilidad hay de mejorar el audio? Se te escucha un poco bajo. Se me escucha bajo. Espero voy a encontrar auriculares un ratito. Em, Bueno, mientras ocurre el cambio técnico. ¿Qué tal allí, Mauricio? Sí, un segundo, estoy buscando auriculares, nomás que no se me escucha así. Em, Yo lo escuchaba un Eh, poco bien. Yo creo que se puede escuchar igual. sí, creo que podemos proceder, Mauri. así nomás, ¿se me escucha? Sí, se escucha relativamente. Bueno. em, bueno, ¿qué añadir? Creo que me gustó mucho esta última contribución, sobre todo de la idea de comentar la lucha, ¿verdad? Pero creo que el punto más general que tocaron varios es que la única forma que vamos a lograr cambiar la situación del transporte público en nuestro país es a través de la participación de la ciudadanía organizada, que es la que tiene el interés, tiene esta coincidencia entre su interés, que es el interés de mejorar el sistema de transporte público, y el objetivo que queremos lograr, ¿verdad? Si hablamos solamente de la gente que tiene el poder hoy, su interés no es mejorar el transporte público, sino mantenerse en el poder, actuar de manera que le convenga a la gente que les puso en el poder, etcétera. E incluso si decimos en un sentido muy general, ¿verdad? Que a todos nos conviene que mejore el transporte público. Eso es cierto, evidentemente, pero eso requiere adquirir una cierta perspectiva, ¿verdad? De que la movilidad no conviene a todos, e incluso el que se desplaza en vehículo particular, ¿verdad? Una perspectiva que hoy no está muy difundida en nuestro país aún, porque realmente el transporte público, a la gente que nació y se crió en el vehículo particular, es ajena a su experiencia, ¿verdad? No sé, que haya viajado, vivido afuera, en un país no tan autodependiente como el nuestro, es algo fuera de su experiencia, de su realidad, no entiende realmente en qué le sirve. Y se va a escuchar incluso de gente, no solamente de gente, vamos a decir, privilegiada, que nació luego en el auto con el aire acondicionado. Vas a escuchar gente, a mí para qué me sirve que exista el colectivo que va por ahí. O sea, ¿por qué mi plata que yo le doy al Estado en forma de impuestos se está invirtiendo en esa cosa que yo no uso, ¿verdad? Entonces no existe esa conciencia de la utilidad del transporte público, porque el que tenemos realmente no tiene utilidad para la mayoría, ¿verdad? Es una vergüenza eh, el servicio que tenemos y que difícil llamarlo incluso transporte público, ¿verdad? No solamente porque es de propiedad privada, sino porque eh, no cumple una función verdaderamente pública, no cubre, no tiene la cobertura ni el servicio que debería tener para que la mayoría de la gente pueda utilizarlo y pueda entonces entender cómo es que el transporte público soluciona un problema que tenemos todos.
Entonces esa es nuestra pequeña tarea, ¿verdad? Al mismo tiempo organizar a la gente que ya entiende la necesidad del transporte público y además em, dar al resto del público la, el- la idea, el entendimiento de cómo eso puede servir a todos los ciudadanos. Así que eso para resaltar nomás algo que ya dijeron varios, que necesitamos organización, necesitamos colaborar juntos porque el cambio realmente va a tener que ser de manera nacional, de cierta manera, en el sentido que tenemos un discurso a nivel nacional únicamente. ¿Verdad? Y eso nomás, gracias. Muchas gracias, Mauricio. Veamos, están pidiendo el uso de la palabra. Quiere saber si Marlene estás allí. Marlene es una colaboradora del grupo de la comunidad Opama Debates y que nos ayuda bastante justamente a nivel local en el barrio donde ella reside. Marlene, ¿estás? Le envié una solicitud para hablar. Marle Vera. Les comento, Marle está con un grupo, en una comisión vecinal entre las ciudades de San Lorenzo y Luque, está entre los barrios Parcequillo, Paillú, porque justamente una de las 30 y tantas empresas de transporte que activan en el área metropolitana de Asunción tiene la falla severa de que ya está con alrededor de apenas 10 buses, de los cuales apenas un conjunto aún menor de buses hace el servicio, por supuesto, resintiéndose fuertemente. Esta empresa, entiendo, no está cobrando el subsidio, con lo que acelera todavía su estado de quiebra, de casi quiebra, porque, y justamente tenemos el problema de que el viceministerio de Transporte tampoco entra como interventor para hacer el reemplazo. Entonces, ella nos podría contar su caso. Marlene, ¿estás? Ok, creo que hay problemas técnicos. Sí, falta que acepte nomás la invitación a hablar. Eso. Pero usted me doy más la situación de poder comentar porque, bueno, es una persona que nos ayuda muchísimo en las reuniones con el viceministerio a hacer ejercer justamente esa presión. ¿Y qué tal vos, Vero, de tu lado? ¿Tenés a alguien más? ¿Alguien más de Encarnación? Jorge, ¿no se quiere decir algo? La manito y ahí piden. Tiene la palabra Mónica. Yo estoy mostrando nomás cómo se puede pedir. Bueno, bueno. Bueno, parece que Marle no puede sumarse lastimosamente. No sé si le pueden avisar. Sí, no, nosotros le estamos haciendo el aviso ya en la comunidad. Bueno, yo voy a cerrar mientras tanto una idea que quería compartirles. Sí, Mientras sí. esperamos a Marle. Justamente, ¿verdad? Cuando nos fuimos a la audiencia, para mí ya pasó muchísimo tiempo de tantas emociones que tuvimos que procesar, ¿verdad? Y el viaje flash que hice para estar. Yo hablaba ahí de un voluntario que trabajaba en el circuito comercial que nos ayudaba. Y hoy ya no está. Hoy ya no está en el grupo justamente porque acá en Encarnación tenemos realmente una lucha muy dura. Se sienta acá los intereses particulares, ¿verdad? De un sector de los empresarios del transporte que está constantemente, para decirlo amablemente, eh, comunicándose con nosotros de manera personal. El propio dueño de una de las empresas me escribió al Facebook con no buenas intenciones, a veces los choferes, y lo que le pasó a él, a Manuel, que yo estaba hablando, que era una forma de agradecerle que él siempre estaba para poder pasarle a la gente los horarios, los colectivos, porque nosotros no tenemos forma de saber. Ahora no está, ¿verdad? Porque fue lastimosamente hostigado, acosado, para decirlo claro,
Y no fue la primera vez, esta es la segunda vez ya que sucede eso. Y entonces los activistas acá en Encarnación sufrimos esto de todos los sectores, incluso desde las autoridades. Les comentábamos en la última parada virtual que tuvimos casos de senadores. ¿Verdad? Y hoy se suma esto, ¿verdad? Todos los niveles de activistas, nosotros que estamos más al frente de la lucha o incluso otros voluntarios que nos ayudan solamente diciendo el horario, se ven expuestos a esto, ¿verdad? Entonces, esta lucha de unirnos, que la gente entienda su derecho, que se sume, también involucra ese punto de hostigamiento constante que hay que superar, unirnos más como para poder defendernos de alguna manera, que sea más visible, hablar de esto porque existe. Acá en Encarnación existe lastimosamente, aparte de que no hay voluntad política, o hay una voluntad que se acaba cuando cruzan la puerta de la Junta Municipal o de la municipalidad, o hay un dejarnos solos en muchos sentidos también por estas visiones políticas, no solamente las que están en el poder ahora, ¿verdad? Y lo sufrimos bastante, y eso quería comentar con ustedes, que yo decía Manuel, bueno, Manuel ahora no está, ¿verdad? Y nos gustaría que ser activista también signifique que podemos estar seguros, y eso definitivamente significa que eh, sean mucho más fuertes nuestros lazos, ¿verdad? De apoyo, de diferentes niveles, de varias luchas, no solamente en el transporte porque somos pocos y como estaba diciendo Griselda, si nos expandimos esta red, eh, va a ser muy difícil. Bueno, eso quería contarles que sucedió acá en Encarnación, en esta lucha que la verdad que es bastante difícil en este lado del país. Claro, bastante comprensible. Encima, yo entiendo que justamente como la lucha simultáneamente en Encarnación había empezado hace buen tiempo atrás, ya es como se cruzaron con todos los actores, los aliados, pero también los detractores, ¿verdad? Que andan. Pero por supuesto, la red de soporte, la red de apoyo y también la conciencia de que mientras estemos seguros entre nosotros, nada nos va a hacer daño, es fundamental. Así que ya valoramos muchísimo el testimonio y, y que eso no sea un disuasivo, que no nos impide, digamos, comenzar a tomar las ganas, el ánimo para justamente hacer ese trabajo de hormiga que es justamente hablar con persona a persona, comentarle cómo funcionan las cosas y justamente, o sea, como dijo, si no me equivoco, Mónica, recordar también a las personas que justamente están impidiendo esa mejor calidad de vida para la gente. Así que tenemos que hablar de repente quizás en negativo porque es la situación actual. Nosotros ya tenemos voluntad, las organizaciones ya han presentado sus voluntades, incluso hemos enviado gente a distintos lugares para que se beban de todo lo que es la técnica de cómo se maneja la movilidad ya sea en las ciudades o digamos, en áreas más amplias, pero que todo está ya medido, ya está incluso economizado. O sea, el, el sistema de transporte, si bien es caro, eso hay que saber, no tiene por qué ser caro para el ciudadano, es una inversión, porque es un garante de acceso a los derechos que estuvimos mencionando, derecho a la salud, derecho a la educación, oportunidad para ser más eficientes en nuestros trabajos, incluso tener oportunidades del disfrute. Entonces, eso son bastantes incentivos los que nos llevan a que nos unamos y a que nos organicemos. Por casualidad, ya no, nadie, o sea, ¿hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Este es el momento en que podemos dar algunos espacios. Ya las presentaciones ya están hechas. Generalmente ahí justamente se puede hacer uso de levantar la mano, el emoji de levantar la mano. Ale, creo que tiene algunas palabras. Sí, nada más para cerrar mi participación, tengo que ir a otra reunión ahora. Eh, yo considero algo que le dije a Vero en el privado, que nuestros políticos, tanto nacionales como locales, son como el perro hortelano, ¿verdad? No comen y no dejan comer. En este caso, no hacen y no dejan hacer, ¿verdad? No nos permiten a nosotros ejecutar un trabajo
no nos dan el visto bueno, el acompañamiento para llevar adelante los cambios que realmente necesitamos. Y hay algo que yo había escrito en el trabajo técnico que realicé sobre el sistema de transporte para Encarnación, para el área metropolitana de Encarnación. Y era que en nuestra Constitución Nacional habla de que el transporte público es parte de la dignificación del ser humano. O sea, mm, es algo tan básico, tan necesario que incluso, así como acabas de mencionar, em, ahorra muchísimo para el día a día, te reduce costos de mantenimiento de rutas, te reduce costos para la persona en términos de salud, eh, en términos de estrés. El, es, es algo tan básico que, o sea, a mí no me cabe o sea, no entiendo y creo que nunca voy a llegar a entender, y creo que ninguno de ustedes podríamos llegar a entender el por qué hay tanta traba en torno a esto. Y bueno, y con esto cierro mi intervención. Muchísimas gracias por el espacio nuevamente y quedo atento eh, a próximas invitaciones. Muchísimas gracias, Ale. Jorge, ¿querés decir algo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me presento, soy Jorge Villalba, soy Encarnación. Hace rato quería pedir la mano, pero soy medio análogo con Spaces de Twitter. No soy parte de la comisión, pero vengo siguiendo el trabajo de las compañías, de cual me parece sumamente importante. Compañero, se corta. Hola. Ahora parece. Ah, perfecto. Decía que me parece sumamente importante no solamente resaltar el trabajo de militancia y de activismo de las compañeras, sino también de la ciudadanía extra Encarnación, ¿verdad? Camburetá, San Juan. eh, y hay una necesidad ahí que, mira, ¿verdad? Llegué tarde a la discusión porque justamente estaba en el transporte público, pero quiero resaltar algo que creo que ya lo había mencionado Mónica, ¿verdad? De todo lo que se dijo, de la necesidad de voluntad política, de la necesidad de construir técnicos que puedan dar eh, propuestas eficientes y reales, ¿verdad? Me parece que hay algo que se tiene que trabajar mucho, que es una discusión que va más allá de la discusión lógica, ¿verdad? Que si no, nunca vamos a superar las discusiones ideológicas si no trabajamos nuevos sentidos comunes, ¿verdad? Sobre todo hoy que hay un debate muy intenso sobre algunos derechos ya conquistados, ¿verdad? Hay que sacarle el miedo a discutir sobre. Yo veo una encarnación, incluso en sectores progresistas, una retórica de como no, el mercado nomás tiene que solucionar, y el mercado tiene que dar la solución a esto. Y los transportistas, no solo transportistas, ¿verdad? Y hay miedo incluso a hablar de subsidio, ¿verdad? Porque parece que el subsidio es feo, malo y no hay que hablar de eso. Y hay una realidad que el subsidio es una herramienta financiera. Jorge, se corta. Hola. Se corta de repente. Ok, me estoy moviendo. Avísame nomás si se vuelve a cortar. Pero voy a cortar mi intervención. Lo que quería insistir es en que tenemos que dar discusiones públicas abordando la necesidad de la presencia fuerte del Estado, una presencia que no tenga que ver solamente con la planificación, sino también
con una intervención financiera. El Estado tiene que no solamente comprar los buses, tiene que existir un subsidio. Yo sé que en Asunción Central hay falta en el interior. En Encarnación tenemos transporte público y tenemos una discusión al respecto, pero hay otros distritos de Itapúa en los cuales ni siquiera existe la discusión. No hay luego transporte público. Diría que de 30 municipios que tiene Itapúa, 20 no deben tener el transporte público, porque ni siquiera existe eso, porque no hay más una demanda de mercado, pero sí existe la necesidad. Entonces, mi punto nomás es para ir cerrando es que tenemos que abordar la discusión desde la intervención del Estado, la necesidad de la intervención del Estado, y no pensar en si es solamente rentable y si cierran números y si entra en el Excel, porque si no siempre vamos a depender de una buena voluntad del empresariado, ¿verdad? Yo creo que ese es un gran ejemplo de lo que pasa hoy en Asunción, con Cetrapan, con Ruiz Díaz, que siempre dependemos si es este empresario o este empresario. Esto no es un servicio con el cual hay que pensarlo de manera mercantil, es un derecho. El transporte público es un derecho y creo que hay que insistir allí desde las organizaciones que están tomando la posta, pero también desde los actores individuales, académicos, civiles, profesionales, actores públicos, etcétera. Hay que insistir con que esto no tiene que tener una mirada de mercado, no tiene que tener una mirada de facturar, de si me llena el Excel o no me llena el Excel. Es una necesidad y el Estado tiene que entrar ahí. ¿Por qué? Por todas esas cosas que mencionó Alejandro anteriormente, porque mejora la salud física, mental, alivia el estrés, mejora la calidad del aire, mejora la movilidad, mejora los tiempos de vida. O sea, hay un montón de argumentos que nosotros ya sabemos, pero tenemos que insistir sin miedo alguno a que la presencia del Estado es demasiado importante más allá de la planificación. Y hay que hablar sin miedo de subsidio y hay que hablar sin miedo de esa herramienta financiera que es demasiado importante y que yo particularmente en Encarnación no veo, ¿verdad? Se habla mucho de otros ejemplos de las ciudades, pero hay un miedo a hablar de un instrumento financiero como un subsidio o otro nombre que se le quiera dar. Eso es lo más quería aportar brevemente. Disculpas nuevamente por llegar tarde y gracias. No, muchísimas gracias, Jorge, por tus comentarios. Bueno, creo que estamos ya con los 90 minutos de participación, así que ya estamos en los momentos finales. No sé si alguien más tiene algunas palabras de parte del equipo de Opama, creo que hemos dado los mensajes que queríamos dar, pero por ahí mis compañeros tienen algo más, algo que comentar. Vero, ¿algún mensaje de tu parte? Ahí le pasé poder hablar a Carlitos si quiere aportar algo o si no, también nos vamos despidiendo, pero un ratito. Ah, sí, sin problema. En realidad, más que nada por el tiempo, pero si hay más personas. No, aparente no. También estamos ya aquí listos para ir cerrando desde Encarnación, dar ya nuestras palabras finales y empezar modo compañero. Bueno, de nuestra parte cerramos entonces el espacio virtual, la parada virtual de hoy entre Obama y Transporte Público es Prioridad de Encarnación. Muchísimas gracias a los compañeros de Encarnación por abrir, a organizar este espacio. Nosotros ponemos nuestro granito de arena siempre, lo que podemos. Y nada, el debate está empezando, o sea, más que debate, digamos la articulación para la acción, porque nuestra primera acción fue esta asamblea, audiencia pública, pero tenemos que presionar a los legisladores para que comiencen ya a meter el proyecto de ley en comisiones, al gobierno nacional que haga la primera inversión pública, porque al parecer está esperando mucho que los empresarios pongan de su parte también, y si no están poniendo de su parte, uno, la complicidad con ellos, y segundo, porque se está desentendiendo de un tema que le afecta a toda la ciudadanía de todo el país, así que a seguir con nuestra lucha y nos estamos encontrando siempre en nuestros espacios. Ya muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. También me gustaba saludo a todos los compañeros allá de Opama por la ayuda constante. No es un granito de arena, quiero que sepan, es una montaña de ayuda que nos dan y sigamos estrechando los vínculos con más sectores. Muchísimas gracias y hasta la próxima parada. Buenas noches a todos y todas.